Buenos días, ¿cómo se encuentran en esta mañana? Espero que muy bien. Y bueno, vamos a continuar con nuestras clases y el día de hoy nos toca ver la segunda y final presentación sobre el estudio del consumidor, ¿sale? Recuerden que estábamos viendo la manera en que compra el consumidor, los pasos que sigue, decíamos de cierta manera inconsciente, pero sin embargo son las fases mentales que el consumidor sigue cada vez que va a comprar un producto o va a contratar un servicio. Pero bueno, ¿qué otros factores intervienen principalmente a la hora de comprar un producto o un servicio? Pues tenemos por aquí que pueden ser cuatro principalmente. Podemos tener algunos factores sociales, pueden también intervenir los factores culturales, los factores personales y también los factores psicológicos. Por ejemplo, les pongo aquí a la izquierda una lista de productos. Tenemos un automóvil, un refrigerador, una casa, un traje de marca y un libro de entretenimiento. ¿Qué factor creen que afecta más o influye más al momento de comprar este tipo de producto? Por ejemplo, automóvil. Factor social, es decir, lo que diga la gente. Cultural, es decir, el trasfondo social o trasfondo familiar que tenga una persona. Las razones personales, es decir, intrínsecas hacia la misma persona. O psicológico, es decir, apegado más a la manera en que trabaja nuestra mente. Yo me iría tal vez el automóvil con razones personales. El refrigerador me parece que sería más o menos igual. La casa podría ser más psicológico, supongo, porque estamos hablando del lugar donde va a residir una persona, tal vez no de manera permanente, pero sí durante mucho tiempo. Un traje de marca podría ser también en cuestión cultural y personal. Y un libro de entretenimiento podría ser también entre personal y psicológico. Digo, cada quien podría tener una opinión distinta. Sin embargo, lo que quiero dejar en claro es que esos cuatro factores son los que pueden intervenir al momento en que el consumidor compre algo. Puede influir el producto o el servicio, puede influir de manera social, cultural, personal o psicológica. La teoría de Freud. Sigmund Freud, yo sé que todos ustedes saben que fue uno de los grandes psicólogos de siglo pasado, fue un gran pensador, no tan solo en el psicoanálisis de la persona, pero también de cierta manera lo podemos adaptar a cuestiones de mercadotecnia y sobre todo a cuestiones de compra de un producto o de un servicio. Dice ahí la imagen que les pongo por aquí: consumo. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Y eso es una verdad que el consumidor debe de experimentar, ¿no? Simplemente a partir de los años 80 o a partir de la década de los 80 se da el famoso consumismo. El comprar por comprar, tal vez sin que sea sumamente necesario, pero comprarlo simplemente por el deseo de tener algo, ¿cierto? Y ahí es donde entra nuestra tarea como mercadólogos y la manera de entender y comprender la forma en que se compra un producto o un servicio. Nos dice Freud, el consumidor responde a motivaciones inconscientes. Es decir, como les decía la clase pasada, el consumidor no piensa realmente los pasos que está realizando para realizar una compra, sin embargo ahí están, ¿cierto? Las fases ahí están y son cuestiones inconscientes las que animan a un consumidor a comprar un producto o un servicio. Segundo, cuando una persona examina marcas específicas, reacciona no solo a sus especificaciones, sino también al color, peso, tamaño, forma del empaque, etc. Y eso es cierto. Es decir, un consumidor no solo responde a la misma marca, sino responde también a los atributos físicos de un producto, o a las atribuciones de un servicio. Entonces, eso es interesante, ¿cierto? Y tenemos que saber entonces a qué es lo que más responde el consumidor. Color, peso, tamaño, forma del empaque. Bueno, depende muchas veces del tipo de producto que queremos venderle, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de un teléfono celular, ¿a qué creen que responde más el consumidor? ¿Color, peso, tamaño, forma del empaque? Tal vez el tamaño, tal vez el peso, incluso el color, las formas también y líneas del diseño, ¿cierto? La elegancia, digamos así. Y ya de ahí nos vamos con la utilidad, sistema operativo, aplicaciones, etcétera, etcétera. Les pongo un ejemplo. Les voy a poner 4 casitas. Ahí las tienen.
Las 4 son casas habitación y digan ustedes cuál les gusta más. Chéquense bien los 4 modelos de casas y díganme cuál les gusta más. A mí en lo personal me gusta más la que tenemos en la parte superior a la derecha, la que es así como de color entre amarillo y naranja. A mí es la que me gusta más. ¿Por qué? No sé, siempre he tendido a que me gusten las casas un poco más cuadradas, digamos así, más amplias. Pero sin embargo también entiendo que hay público para la casa de la izquierda, que es como más residencial, o incluso las de abajo, que son un poco más tradicionales. Entonces, el chiste es saber a quién le voy a dirigir mi producto, bajo qué conceptos y bajo qué lineamientos o principios, ¿cierto? Porque dicen por ahí que en el mercado hay distintos productos y servicios que en gusto rompen género. Es decir, tenemos un gusto y una predilección distinta para cada tipo de producto o de servicio. ¿Están de acuerdo? Investigaciones recientes nos han comprobado que cada producto o servicio puede despertar un conjunto único de motivos en los clientes. Así es. Como les decía, el consumidor no piensa igual que cualquier otro. Todos los consumidores son distintos. Y aquí estamos hablando entonces de un posicionamiento motivacional. ¿Vamos bien? Entonces, lo que nosotros queremos al producir o al meter un producto o un servicio al mercado es eso. Es saber cuál es el posicionamiento motivacional del consumidor. Es decir, qué es lo que más le llama la atención y qué es lo que realmente busca o necesita, y yo tengo que estar dentro de esos gustos preferenciales. Tengo que estar ahí y tengo entonces que ser de las primeras opciones, pero entonces tengo que saber cómo piensa el consumidor, qué es lo que quiere y por ende persuadirlo de manera muchísimo más efectiva. Y entonces nos podemos ir también con la teoría de Maslow, sobre todo para saber qué es lo que quiere el consumidor. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen la teoría de Abraham Maslow, ya han escuchado mucho acerca de esto. Abraham Maslow creó una teoría que nos habla de una pirámide. ¿Vamos bien? La pirámide de las necesidades de Maslow. Y tenemos aquí un texto que nos dice: ¿por qué el ser humano pone por delante algunas necesidades? O bueno, algunas necesidades por delante de otras. Pues es curioso, pero el ser humano tiene varias necesidades. Y las básicas o las primeras son las fisiológicas, ¿cierto? Comer, dormir, etcétera, etcétera, etcétera. Después nos vamos con la seguridad, pertenencia, estima y autorrealización. Y como podrán ver, tenemos las más básicas en la base de la pirámide y tenemos las más complejas, digamos, a la punta de la pirámide. Yo sé que todos ustedes ya conocen esta teoría, supongo que ya la llevaron por ahí en alguna clase de administración en los primeros semestres. No quisiera yo perder tiempo explicándoles otra vez la pirámide de Maslow, supongo que todos ustedes la conocen, pero ¿por qué la estamos viendo aquí? Por lo siguiente, porque debemos saber el producto que voy a vender o el producto que yo voy a meter en el mercado, debo saber en qué escalón está de esta pirámide de acuerdo con el consumidor. Es decir, si yo quiero vender un celular de alta gama, un celular que tenga un costo bastante alto, pues debo saber entonces a qué tipo de consumidor lo voy a dirigir, dependiendo en qué escalón se encuentre este consumidor dentro de la pirámide de Maslow. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, la pirámide de Maslow también nos ayuda mucho en mercadotecnia, sobre todo para saber en qué escalón está precisado el consumidor y por ende si mi producto o mi servicio está bien dirigido hacia las necesidades o deseos de este consumidor. Producto, necesidad de Maslow, y les pongo por ahí algunos ejemplos claros, ¿no? Producto, agua, necesidad de Maslow, estima fisiológica, director de una empresa, necesidad de Maslow, pertenencia, estudio de una licenciatura, seguridad, casa propia, fisiológica, miembro del club Rotario, autorrealización. Es decir, debemos saber que cada producto y cada servicio va dedicado a personas distintas y cada una de estas personas distintas tiene necesidades ya cubiertas y por cubrir. Y obviamente debo de meter ese producto o servicio dentro de una de las necesidades que el consumidor no tenga cubierta. ¿Sale?
¿Para qué me sirve la pirámide de Maslow en mercadotecnia? Les decía yo, nuestra tarea como mercadólogos es ver en qué parte de la pirámide se encuentra nuestro producto o servicio. Esto nos servirá para saber cómo lo vamos a comercializar. Y ahí es donde empieza la campaña publicitaria y el diseño del empaque, y los colores, y las formas, y las líneas, todo a partir de el aspecto, o de saber cómo compra el consumidor y de saber en qué escalón se encuentra de la pirámide de Maslow. ¿Sale? Es ahí donde les decía yo, desde la primera clase les decía yo que mercadotecnia no es publicidad, sino que la publicidad es resultado de muchísimos otros procesos que pasan por la mente del ser humano y de ahí sacamos la publicidad. A esto me estoy refiriendo. Esto es el trasfondo de la publicidad. ¿Vamos bien? Herzberg, también tenemos un teórico de mercadotecnia norteamericano. Herzberg nos dice: diseñó una teoría de dos factores que distingue entre los disatisfactores y los satisfactores. Esto en la década de los años 80, cuando empieza el famoso consumismo. Primer punto importante. Nos menciona que no es importante solo la ausencia de disatisfactores, es decir, es necesario que existan satisfactores. Y esto es cierto. ¿Vamos bien? Les decía yo, Herzberg nos decía que el consumidor a grandes rasgos solo va a identificar dos cosas en un producto. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Eso es todo. Y entonces Herzberg nos dice que es importante identificar cuáles son esos satisfactores, pero es también importante saber identificar cuáles son esos disatisfactores y entonces también comercializar mi producto, mi servicio de manera muchísimo más efectiva. Satisfactores en el consumidor. La satisfacción para el consumidor relacionado con un producto se debe a los siguientes 6 pasos. Primero, la percepción del cliente. Después, la atención selectiva, es decir, el consumidor siempre va a poner atención en cierto detalle del producto. Siempre. La etiqueta, el envase, el empaque, pero en algo va a poner más la atención y en eso es lo que nosotros debemos saber qué es lo que más le llama la atención de mi producto. Ejemplo, todos los productos de Apple, por ejemplo, se basan más en el diseño que en cualquier otra cosa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el consumidor pone una especial atención selectiva a ese aspecto de los productos Apple, es decir, al diseño de estos. Distorsión selectiva, es decir, siempre el consumidor va a hacer algún tipo como de discusión o debate mental, vamos a decirlo de esa manera, para saber si va a comprar ese producto o ese servicio. Retención selectiva, hay aspectos que se quedan más en la mente del consumidor que en cualquier otra. Ejemplo, el gansito. Pastelito que es muy famoso y que lleva décadas vendiéndose. Alguna vez leí un artículo interesante en Merca 2.0 y decía que lo que más recuerda el consumidor acerca del gansito es la frase, el famoso recuérdame, ¿cierto? Y mediante esa frase que ha sido eterna, digamos, utilizada por esta empresa para este producto gansito, pues es que lo comercializa porque eso es lo que más se queda en la memoria del consumidor. Eso es la retención selectiva en especial sobre este producto para el consumidor. Aprendizaje, porque también el consumidor aprende de los productos o de los servicios. Y por último nos dice creencias y actitudes. Y esto ya es más personal, pudiera sonar un tanto cuanto subjetivo, porque estamos hablando de la manera de pensar de un consumidor o de un cliente. Sin embargo, es importante saber qué es lo que cree el consumidor sobre mi producto y por ende dejarle, digamos así, cierto aprendizaje sobre mi producto o mi servicio. Retención selectiva, les decía yo, cuando el mercadólogo se basa en mandar mensajes a sus consumidores acerca de qué hace su producto. Como les decía yo, algo que realmente recuerda el consumidor, se queda en la mente del consumidor para una posterior compra, es el primer elemento que el consumidor va a tener en la mente acerca de mi producto o de mi servicio. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, porque siempre me ha gustado poner muchas fotos de productos y de campañas publicitarias para ver de qué manera los mercadólogos tratan de llamar la atención del consumidor y por ende de hacer que estos compren su producto o su servicio. ¿Saben quién es este? Así es. Yo sé que inmediatamente que vieron este tipo, rápidamente se les vino el nombre a la mente, ¿cierto? Maestro Limpio. ¿Vamos bien? Pero si se dan cuenta, vamos a quitarle el nombre. ¿Qué tiene que ver esto con limpieza?
O sea, es un tipo como, no sé, algún tipo como de... A mí siempre se me ha figurado como un genio que sale de alguna lámpara, una cosa así, y tiene un arete en la oreja izquierda, y podemos ver por los rasgos que es masculino, y es una persona de edad, supongo, porque las cejas son de color blanco. ¿Qué tiene que ver con limpieza? Pero sin embargo, nuestra retención selectiva nos dice que esto es maestro limpio, ¿cierto? Y entendemos que son limpiadores para del orden doméstico y etcétera, etcétera. Pero eso es lo que los mercadólogos se han encargado de mandarnos, o ese mensaje se han encargado de mandarnos. Esto significa limpieza, ¿cierto? Eso es lo interesante de la mercadotecnia y así es como nos hacen pensar en productos o servicios. Ahí lo tienen, chéquense esta chulada que creó Maestro Limpio hace ya algunos años. Es un paso peatonal, ¿cierto? Y tenemos por ahí las rayas de la calle ya medio desgastadas y etcétera, pero una está, ¿con qué? Con Maestro Limpio, ¿cierto? Y se ve mucho más blanca que las demás. Retención selectiva, sí. Creencia y aprendizaje, sí. Es lo que estamos dando a conocer al consumidor, ¿cierto? Una naranjita que se va a exprimir. También interesante, está coquetón, digamos, este anuncio. Desconozco de qué marca es, solo encontré la imagen, pero me agradó bastante. Este es un comercial de un político en Rusia, es publicidad política rusa, pero chéquense la mala suerte de este tipo. Desconozco qué diga el script de este anuncio, pero chéquense dónde quedó la sombra de la lámpara en el rostro de este político que pues, supongo quería ganar la elección, ¿cierto? ¿A quién les recuerda? Adolfo Hitler, ¿cierto? Así es. Entonces, imagínense los rusos que sufrieron en los años 40 la invasión de los nazis, y hubo una Segunda Guerra Mundial que fue muy cruenta para ellos, y etcétera, etcétera, y de repente alguien que quiere hacer bien las cosas pone su anuncio espectacular, pero nunca calculó que en cierta hora del día la luz del sol le iba a jugar esta broma. Qué curioso, ¿no? Hasta con eso hay que tener cuidado dentro de la mercadotecnia. Hasta de las horas en que el sol está dando luz en X o Y lado. Este que tenemos aquí es un comercial de Dove, de este tipo de jabones y cosméticos, digamos, o artículos de cuidado personal. Pero fue un comercial que fue muy criticado y chéquenle por qué. Porque fue acusado de racismo. Nos está diciendo aquí o está anunciando una crema blanqueadora, ¿cierto? Pero podemos ver, vaya, chéquense en la izquierda, ponen una mujer que es muy, muy morena y vamos pasando la vista a la derecha y la mujer se fue como que aclarando, ¿cierto? Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Digo, ellos tal vez no querían dar a conocer este mensaje, yo lo sé que no lo querían dar a conocer, pero sin embargo, la mente del consumidor puede entender otra cosa y debemos tener mucho cuidado con esos mensajes o esas creencias que podría tener el consumidor al momento de ver este tipo de comerciales, ¿sí? Distorsión selectiva. Entonces, muchas veces los mercadólogos fallamos en tratar de dar a entender al cliente la idea que queremos y por ende el consumidor puede hacerse de otra idea y de esta manera malinterpretar su compra. Como lo hemos visto en este video o en esta imagen, perdón, que les puse hace unos segundos. Aprendizaje. Cuando el consumidor ya ha comprado antes el producto o servicio y sabe cómo funciona. Por lo tanto, puede seguir con la misma marca o cambiar ya que está insatisfecho con ella. Y los dejo con el ejercicio del día de hoy. Me gustaría mucho saber su pensamiento como mercadólogos acerca de este caso. Y nos dice, un joven estudiante de una universidad tiene en mente adquirir un automóvil nuevo. Explica su conducta en función a los factores y características que influirán en el proceso de compra, tomando como base el modelo de conducta del comprador. Quiero por favor que me redacten el siguiente caso. Les voy a poner el ejemplo y ustedes me lo van a redactar, me lo van a desarrollar. El nombre del estudiante es, no sé, José Juan le vamos a poner. Tiene 26 años de edad, recién cumplidos. Está estudiando su maestría en la Universidad Iberoamericana en Puebla.
José Juan ya tiene trabajo, trabaja en una importante empresa armadora en Puebla y quiere comprar un carro. Él es licenciado en Administración de Empresas y actualmente estudia la maestría en Recursos Humanos. Digan ustedes, ¿cuál será el pensamiento de José Juan para comprar un carro? ¿Cuáles son los elementos que tomaría en cuenta para comprar un carro? ¿Cuál sería y cuál sería su conducta al momento de elegir y de comprar el automóvil? ¿Sale? Los dejo por el día de hoy. En un momento más subo la tarea a Google Classroom y cualquier duda quedo a la orden. Muchas gracias y que tengan un excelente